Bueno, soy el pastor Manuel Castro Jr. de la ciudad de Milpitas, California, en los Estados Unidos de Norteamérica. Una vez más agradezco a Dios porque me permite estar dentro de tu hogar, estar presente ahí donde tú te encuentras. Y para mí como pastor es una bendición estar junto contigo. Quiero, antes de empezar, hacer una oración. Padre de la gloria, en el nombre poderoso de Jesucristo, te agradezco con todo mi corazón por la oportunidad que me regalas un día más para estar junto con mis hermanos. Para mí es un privilegio. No lo tomo, Señor, como cualquier cosa. Lo tomo como algo grande que me has regalado. El conocer a mis hermanos, el poderle ministrar, el poderle hablar de tus grandezas, de tus maravillas y de hablar de estos últimos tiempos. Así que te pido que tu Santo Espíritu sea aquel que nos conduzca, que prepare nuestros corazones. Señor, que no estemos atentos a tu palabra. Bendito Dios, que toda distracción que se encuentra alrededor de nosotros, cerca de nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón, en este momento, Señor, salga fuera de nosotros y que te prestemos completamente toda la atención que tú te mereces. Tú te mereces toda la atención, Señor, y queremos dártela. Tu palabra, Señor, es reverenciada por nosotros. Hoy te vamos a prestar toda la atención. No vamos a ver a la derecha, no vamos a ver a la izquierda, no vamos a ver absolutamente, no nos vamos a levantar de nuestro asiento. Vamos a estar con la palabra de Dios abierta. Vamos a estar atentos. Este es momento de prestar atención, Señor, porque es un tiempo entre tú y yo, entre tú, Señor, y tu palabra, entre tu palabra y nosotros. En el nombre poderoso de Jesucristo, sea tu Espíritu Santo en medio de nosotros en este momento, escribiendo en nuestro corazón. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos todo. Amén y amén. Muy bien, mis muy amados, muy buenas noches. Bueno, si es de día, muy buenos días, y si es de tarde, muy buenas tardes. Pero aquí en este momento estamos en las horas de la noche. Hoy empezamos, yo quiero decirles que hoy empezamos una nueva etapa. Nosotros llegamos a 15 clases de Apocalipsis y hoy para mí es una nueva etapa. Aunque si las nombramos, estuviéramos en la lección número 16. Pero para mí esta es una nueva etapa porque vamos a entrar en algo, no quiero decir diferente, sino algo que se conecta. Miramos en un principio cómo Cristo Jesús llama al apóstol Juan para darle una revelación. Después aprendimos que en medio de esta revelación, Dios comenzaba a hablar de la condición verdaderamente en la que la iglesia se encontraba. Y descubrimos que esta condición de aquel entonces era una condición profética que iba a abarcar todo el tiempo de la iglesia, que hasta el tiempo de hoy lo estamos viviendo. Después comenzamos a estudiar lo que nosotros llamamos los sellos o lo que la escritura llama los sellos. Y comenzamos a ver que no podían ser esos sellos abiertos a menos que alguien tuviera el poder, la autoridad de abrirlos. Y el único que se encontró en el cielo para abrirlos, se encontró el Cordero de Dios. Él fue el único que abrió los sellos. Hemos estudiado los sellos y ahora, gloria al Señor, vamos a hacer una recopilación de lo que hemos visto en nuestra última lección. ¿Qué fue lo que miramos en nuestra última lección verdaderamente? Bueno, la semana pasada hablamos de Apocalipsis capítulo 6, versículo 17, donde se habló del gran día de la ira que había llegado, donde él dijo, ¿y quién podrá sostener en pie a ese gran día que había llegado? Después nosotros nos movimos a estudiar el principio del capítulo 7 del libro de Apocalipsis, donde se nos mostró un número de siervos siendo sellados. Y ese número de siervos en el capítulo 7, desde el versículo 4 al versículo 7, eran un total de 144,000. Eso fue lo que estuvimos viendo en nuestra última lección, en la lección número 15 de la semana pasada. Después de esto, nos enseñó la palabra de Dios que Juan escucha ahora una gran multitud, ¿ok? Que no podía ser contada. Primeramente, cuando habla de los 144,000, la escritura nos dice que él escuchó. Solamente él escuchó. Él no vio, él escuchó. Pero ahora se mueve a ver. De pronto Juan dice, ve una gran multitud. Y esto es interesante porque cuando yo estaba estudiando el tema, me di cuenta que cuando hablaba de los 144,000, solamente él escuchó, oyó, no vio, él oyó, ¿verdad? Y en esta ocasión, después de que él
oye de los 144,000, ahora la escritura nos dice que él ve. Hay una gran diferencia en escuchar y en ver. Pero no voy a hablar de todo esto, quiero seguir avanzando. Voy a ocupar un día completo para hablar de esto solamente, pero no lo voy a hacer hoy. No lo voy a hacer hoy. Porque después, cuando encontramos esa gran multitud, en Apocalipsis capítulo 7, versículo 13 al 14, nos dice que uno de los ancianos habló diciendo, estos, hablando de esa gran multitud, que están vestidos de ropa blanca, dijo él, ¿quiénes son y de dónde han venido? Miren la pregunta, qué interesante. Le está haciendo esta pregunta a Juan. Ahora, Juan está perplejo. Él no sabe exactamente quién es esta gran multitud. El anciano se le pone a su lado y le dice, ¿quiénes son y de dónde han venido? El apóstol Juan contesta, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, entonces son los que han salido de la gran tribulación y han lavado las ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Este anciano le explica al apóstol Juan de que lo que él estaba viendo, esa gran multitud que se encontraba ahí, tenían algo en particular. Y lo que era en particular era que ellos habían salido de la gran tribulación. Pero ¿qué es lo que habían tenido que hacer para haber salido de la gran tribulación? Habían tenido que lavar sus ropas. Sus ropas tenían que haber sido lavadas porque habían sido emblanquecidas de la sangre del Cordero. Ahora, esto es tremendo. Esto es tremendo. Pero hoy, en esta noche, llegamos a una nueva etapa. Aunque voy a ocupar un tiempo para hablar, porque esto de los 144,000 y esto de las vestiduras blancas que se encontraron en ese momento, voy a tener que asignar y dedicar un tiempo completo para hablar solamente de eso, porque hay muchísimas cosas que ver ahí. Pero entramos en una nueva etapa y esta nueva etapa, ¿ok? Demanda una nueva serie. Y aunque voy a seguir hablando de Apocalipsis, en esta nueva etapa vamos a empezar en el capítulo número 8. Y en el capítulo número 8 vamos a encontrar que ahí se encuentra roto el último sello, quiere decir el séptimo, porque habían 7 sellos que abrir. Aquí encontramos al séptimo sello roto. Y en ese momento hay algo tremendo que ocurre de acuerdo a la escritura cuando el séptimo sello ha sido roto. Quiero que vayamos todo a Apocalipsis, capítulo 8, versículo 1, y observemos exactamente cómo empieza el capítulo 8 del libro de Apocalipsis. Así que vayamos juntos y observemos y analicemos esto, porque esto se va a poner muy, pero muy interesante. Aquí voy. Ahí ya está puesto en la pantalla. Si usted tiene la versión internacional, puede verlo. Y si tiene la Reina Valera, la Reina de las Biblias, también puede observarlo. Mire lo que dice en Apocalipsis capítulo 8, versículo 1, como nos está enseñando ahí. Mira lo que dice, mi amado. Así dice la palabra de Dios y escrita está en el nombre poderoso de Jesucristo, dándole la gloria al Padre y glorificando al Santo Espíritu de Dios. Cuando el Cordero rompió el séptimo sello, el último de los sellos, porque eran 7, hubo silencio en el cielo como por media hora. Hubo silencio en el cielo como por media hora. Diga conmigo, lapso de tiempo. Lapso de tiempo. Quiere decir que cuando se rompe el último sello, cuando ya se ha roto el último sello, hay una etapa de silencio, una etapa en ese momento donde algo diferente tenía que ocurrir. O tiene que ocurrir porque no hemos llegado hasta ahí nosotros. Cuando el Cordero abre el séptimo sello, ahí encontramos un silencio y dice como de media hora. Ahora, en ese momento, lo que estaba pasando es que toda la creación, completamente toda la creación, está a la expectativa de lo que ahora iba a ocurrir. Porque 7 sellos habían ya pasado
y cada uno de ellos traía algo importante, lo cual el libro de Apocalipsis, el libro de las revelaciones, nos lo ha explicado y nosotros lo hemos recibido. Pero ahora, después que pasa todo ese acontecimiento que hemos estudiado, desde el capítulo 1 hasta el capítulo a terminar el 7, ahora estamos empezando el capítulo 8 y ahora encontramos que hay media hora de silencio. Toda la creación está esperando algo. La pregunta es, ¿ahora qué va a pasar? ¿Ahora qué va a acontecer? ¿Ahora qué va a venir? Y lo que iba a ocurrir es que el día del Señor había llegado. El tiempo, mis amados y mis amadas, donde todos los santos, como los ángeles, habían estado esperando durante miles de años. Y finalmente llega el momento. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué era ese día tan esperado? No podemos olvidar nosotros que las oraciones de cada uno de los santos, tanto del Antiguo Testamento como los del Nuevo Testamento, todos los mártires que habían fallecido y todos los hijos de Dios que oraban y pedían y rogaban que el tiempo de Dios se viniera, había llegado. A través de los siglos habían sacudido, gloria al Señor, y habían ascendido las oraciones de los hijos de Dios. Y ahora el tiempo había llegado. Cada oración que fue levantada por todos los mártires del Antiguo Testamento, por todos los hijos de Dios que habían fallecido y por todos los hijos de Dios del nuevo pacto, ahora había llegado la hora tan esperada, la hora tan eminente de parte de los hijos de Dios. En Apocalipsis, capítulo 8, versículo 3 al versículo 5, quiero que abran la palabra de Dios y observen lo que nos dice el libro eterno, la Sagrada Escritura, la Biblia, la palabra del Señor. En Apocalipsis capítulo 8, versículo 3 al versículo 5, nos dice así, de la Nueva Versión Internacional, dice, se acercó otro ángel y se puso de pie frente al altar. Tenía un incensario de oro y se le entregó mucho incienso para ofrecerlo. ¿Qué era este incienso? Dice así, ¿qué era este incienso? Dice para ofrecerlo junto con las oraciones de todo el pueblo de Dios. El incienso iba mezclado con las oraciones de los santos. El incienso era cada vez que los santos habían levantado oraciones delante de Dios. Y ahora el ángel lo trae en la mano para ofrecerlo, dice la Escritura, sobre el altar de oro que estaba delante del trono de Dios. Dice el verso 4, y junto con esas oraciones subió el humo del incienso desde la mano del ángel hasta la presencia de Dios. Luego el ángel tomó el incensario y lo llenó con brasas del altar, las cuales arrojó sobre la tierra y se produjeron truenos, estruendos, relámpagos y un terremoto. Alabado sea el Señor y alabado sea su nombre. Entonces, al haber sido abierto el séptimo sello, finalmente se puede abrir el rollo completo. No podemos olvidar que este rollo estaba sellado con 7 sellos y cada uno de los 7 sellos nosotros los hemos estudiado. Cada uno de ellos nosotros hemos visto exactamente lo que significaba cada uno de estos sellos. Pero finalmente, al haber roto el último sello,
ahora completamente el rollo puede abrirse. ¿Y qué es lo que encontramos al abrir ahora el rollo? Encontramos entonces 7 trompetas. 7 trompetas. Ahora, si yo me pongo a pensar un poco, ¿qué, para qué o con qué pensamiento o qué propósito tenían en el mundo antiguo las trompetas? Si yo pienso y estudio todo esto, me doy cuenta de algo, que las trompetas en el mundo antiguo eran utilizadas en ocasiones para advertir el peligro al pueblo. Pero no solamente el peligro, en otras ocasiones era para la preparación del pueblo y en otras ocasiones para la celebración del pueblo. Pero sin embargo, mis muy amados y amadas, en este caso del libro de Apocalipsis, cumple con el propósito, estas trompetas, de anunciar las fases principales del juicio de Dios sobre el mundo malvado y sobre el diablo que lo ha engañado. Recuérdense que el enemigo, el maligno, la serpiente antigua, el padre de la mentira, ha estado engañando no solamente a las personas, pero a las naciones completas, a líderes religiosos, a líderes poderosos, lo ha estado engañando. Y cuando nosotros miramos estas 7 trompetas, se encuentran desde el capítulo 8 al capítulo 11 y después las encontramos del capítulo 12 al capítulo 20. Pero estas trompetas del capítulo 8 al capítulo 11 nos relatan en resumen pequeño lo que iba a ocurrir durante el tiempo conocido como el día del Señor. El libro del Apocalipsis, mis muy amados y amadas, nos describen la clase de castigo que cada toque de trompeta iba anunciando. En el capítulo 12 al capítulo 20, ahí vamos a encontrar más detalles acerca del día del Señor, especialmente cómo iban a ser controladas las potencias por el dominio de Satanás, que al final es vencido por Jesucristo, el Mesías de Israel. En el capítulo 21 hasta el capítulo 22, ahí nos permite Dios, por medio de la revelación de Jesucristo que usa al apóstol Juan, nos permite ver por una ventana muy pequeña, y nos da un sabor, un poquito de sabor de la recompensa eterna que los santos hijos de Dios reciben al final de los tiempos. Pero las primeras 4 trompetas que son sonadas en el libro de Apocalipsis capítulo 8, ahí se anuncia una trágica devastación, un gran trastorno en los fenómenos naturales, pero también un trastorno en el orden social y en el orden político. Porque cuando todo esto ocurre, completamente el enemigo toma control de las naciones, completamente. La primera trompeta desata, nos dice la escritura, una lluvia de granizo. Miremos Apocalipsis capítulo 8, versículo 6 al versículo 7 y nos daremos cuenta que aquí suena la primera trompeta. Mira lo que dice Apocalipsis 8, versículo 6 al versículo 7. Dice: los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primero tocó su trompeta, quiere decir la trompeta número 1, y fueron arrojados sobre la tierra granizo y fuego mezclado con sangre. Escuche bien, cuando el ángel tocó la primera trompeta, ¿qué fue lo que ocurrió? Fueron arrojadas
sobre la tierra granizo y fuego mezclado con sangre. Dice, y quemó la tercera parte de la tierra, la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde. La tercera parte fue afectada, mis muy amados. Pero yo cuando leí esto me di cuenta que verdaderamente hay un paralelismo, o sea, una similitud a lo que encontramos en Éxodo capítulo 9, versículo 13 al 35. Ahí hay algo similar. ¿Se recuerdan las 10 plagas que Dios envió a Egipto en los tiempos de Moisés? Quiero que vayamos entonces nosotros a Éxodo capítulo 9, versículos 17, 18 y 19. Y aquí vamos a encontrar un paralelismo, algo que verdaderamente nos sorprende, porque Dios hizo un juicio en Egipto, pero ahora iba a ser verdaderamente algo final. En Éxodo capítulo 9, versículo 17, empezamos leyendo. Dice, tú, sin embargo, sigues enfrentándote a mi pueblo y dice, y no quieres dejarlo ir. Esto es lo que Dios le está diciendo a Faraón en los labios de Moisés. Moisés se presenta al Faraón y le hace esta declaración que Dios le estaba diciendo: sigues enfrentándote a mi pueblo y no quieres dejarlo ir. Fíjese el lenguaje. Por eso, mañana a esta hora enviaré la peor granizada que haya caído en Egipto. Esto era para Egipto. Desde su fundación, ordena inmediatamente que se pongan bajo techo tus ganados y todo lo que tengas en el campo. Lo mismo personas que animales, porque el granizo caerá sobre, dice, porque el granizo caerá. Gloria al nombre de Jesús. ¿Sobre qué? Sobre los que, dice, sobre los que anden al aire libre y los matará. Ahora, esto fue una advertencia. Esta fue una advertencia para el faraón, para el hombre que estaba a cargo de esa nación. Escuche bien todo esto, porque hay que entender lo que pasó en el Éxodo. Porque cuando llegamos a esta primera trompeta, hay algo que se asimila aquí. Pero ahora está sobre todo el mundo. Aquí solamente estaba sobre quién, sobre Egipto, sobre un solo rey, sobre el faraón. Y le dice lo que va a pasar. Le manda una advertencia. Le dice que deje ir a su pueblo. Le dice a qué hora iba a pasar. Le dice que tiene que protegerse. En otras palabras, advertencia para que él entendiera y protegiera a su pueblo. Sin embargo, cuando la primera trompeta suena, no hay advertencias para el mundo. Solamente hay conocimiento para los hijos de Dios, para ti y para mí, para nosotros que entendemos, para nosotros que hemos recibido, para nosotros que somos sus hijos, para nosotros, para que nosotros nos preparemos delante del Señor y entendamos que la iglesia de Jesucristo necesita estar siempre preparada. Esa fue la séptima plaga para Egipto. Pero la primera trompeta sonada en el día del Señor para un mundo completo. Ahora, esto podía estar describiendo, si lo pensamos de una manera, los fenómenos como una lluvia de material volcánica que resulta verdaderamente de una gigantesca erupción. Podemos pensarlo de esa manera. O también podemos pensarlo con una clase de hielo mezclado con relámpagos debajo del cielo, como una lluvia de meteoritos que se han materializado en pequeñas rocas de fuego. Te estoy dando las dos opciones. Algo volcánico
Y tú puedes decir, bueno, hay lugares donde no hay volcanes y hay lugares donde sí hay volcanes. Pero esto desciende del cielo. Entonces, verdaderamente es como una lluvia de meteoritos que se han materializado completamente en pequeñas rocas de fuego y caen sobre toda la tierra. Y la tercera parte de ellas sufre graves consecuencias. Ahora recordemos que son 7 trompetas. Y lo que verdaderamente está pasando es que nos está entregando un resumen de lo que va a ocurrir donde el tiempo del Señor ha llegado. Una lluvia de meteoritos desde el espacio, en otras palabras. El ángel tomó, dice el incensario, lo llenó con el fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, ruidosos relámpagos y un terremoto. Pero sin embargo, mis muy amados y amadas en el Señor, cuando la segunda trompeta suena, la segunda plaga llega a la tierra. Nos dice que una gran montaña es usada para la segunda plaga. Para la segunda plaga. En Apocalipsis capítulo 8, versículo 8 al versículo 9, volteemos a ver lo que dice la Escritura. Entendamos lo que estamos leyendo. Abramos nuestros ojos y nuestro corazón. Nos dice Apocalipsis capítulo 8, versículo 8 y versículo 9. El segundo ángel tocó su trompeta y fue arrojado al mar algo que parecía una enorme montaña envuelta en llama. Me voy a detener, porque esta es la descripción de Juan. Entendamos algo. Juan nunca había visto algo semejante a esto. Y lo que Juan está tratando de hacer, está tratando de describir algo que él ve, pero él no lo entiende. ¿Y qué pasa cuando él ve esta enorme montaña envuelta en llama? Dice, la tercera parte del mar se convirtió en sangre. En la primera trompeta teníamos la tercera parte de la tierra, de todo lo verde, había sido arrasado. Y ahora tenemos que la tercera parte del mar había verdaderamente tenido una gran catástrofe. Se había convertido en sangre. Pero fíjate lo que dice el versículo 9. Entonces dice, murió la tercera parte de las criaturas que viven en el mar. ¿Quiénes son las que viven en el mar? Los peces, todos los animales acuáticos. La tercera parte había muerto. También dice, fue destruida la tercera parte de los barcos. Ahora, algo muy similar. Algo muy similar pasó en las plagas de Egipto. Con la primera plaga de Egipto, cuando Moisés llegó de parte de Dios y Dios mandó las 10 plagas en Egipto, ¿sabe cuál fue la primera? ¿Sabes cuál fue la primera? Trajo el Señor sangre sobre las aguas y los peces de las aguas murieron. Todo lo que se encontraba en ese río Nilo comenzó a morir. Pero aquí, en esta segunda trompeta, no abarca solamente un río, no abarca solamente un mar, abarca la tercera parte de todos los seres que viven dentro del mar y de todos los barcos que se encuentran sobre el mar. En las 10 plagas el juicio era solamente para Egipto, pero en el día del Señor, en el día del Señor, el juicio es para toda la tierra. La pregunta sería, ¿será un volcán lo que está describiendo el apóstol Juan? ¿O será el impacto de un asteroide que viene desde el cielo? La escritura solamente nos describe lo que Juan estaba tratando de describir. Él lo llamó como una montaña. Ahora, ¿sabía Juan lo que es un asteroide? Obviamente que no. Entonces, ¿fue un asteroide
lo que miró Juan, pero no le llamó asteroide, sino que le llamó una montaña. ¿Qué le parecía a Juan en ese momento cuando él miró esta visión? Le pareció como una montaña en fuego. ¿Qué es un asteroide? ¿No es una roca gigantesca en fuego? ¿Estás entendiendo lo que estoy tratando de decirte? Lo que estoy tratando de describir a través de lo que la escritura nos ha mostrado. ¿Estás entendiendo todo esto? Porque después suena la tercera trompeta. Y la tercera trompeta cae también del cielo. Pero ¿qué es lo que cae del cielo en la tercera trompeta? Mira lo que dice. ¿Qué es lo que cae del cielo en la tercera trompeta? Apocalipsis capítulo 8, versículo 10 y versículo 11. Mira lo que nos dice Apocalipsis 8, versículo 10 y versículo 11. Dice, el tercer ángel tocó su trompeta. Ahí está la tercera trompeta siendo tocada. Y una enorme estrella que ardía como una antorcha cayó desde el cielo sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales. La segunda había caído sobre el mar, pero esta tercera era una estrella enorme. Así la llama Juan, una estrella enorme que ardía como una antorcha. Recuerden que Juan no sabía lo que es el tamaño de una estrella. Ahora nosotros lo entendemos, que han avanzado los años y hoy podemos tomar medidas de lo que es el tamaño de una estrella. Pero Juan, obviamente, no entiende el tamaño de una estrella en el cielo. Él solamente sabe que alumbra, que es algo grande, pero él no sabe el tamaño. Cuando Juan da la descripción de esta, le llama una estrella que ardía como una antorcha. Y él la ve que cae del cielo. Pero él sí es específico en lo que dice. Él dice que la tercera parte de los ríos y de los manantiales, quiere decir donde se toma agua. El versículo 11 nos dice, la estrella se llamaba Amargura. Escuche bien esto. La estrella se llamaba Amargura y la tercera parte de las aguas se volvió amarga. Y por causa de esas aguas murió mucha gente. La tercera parte de los manantiales donde la gente toma agua será amargada. Al punto nos da la descripción el apóstol Juan por la revelación de Jesucristo que la tercera parte de las aguas no solamente fueron amargas, pero que murió una gran cantidad de gente a causa de las aguas que se habían contaminado. Pero sonó el sonido de la cuarta trompeta. Vamos a la cuarta trompeta. ¿Y qué es lo que pasa en esta cuarta trompeta? Todo se vuelve oscuro. La luz del sol, la de la luna, la de las estrellas. ¿Qué es lo que había pasado? Aquí había visto algo no solamente catastrófico en las tres primeras trompetas que habían sido sonadas, pero ahora entendemos que había una gran catástrofe y esta catástrofe había generado algo en el cielo. Apocalipsis capítulo 8, versículo 12. Mira lo que nos enseña la palabra bendita de Dios. Apocalipsis 8, versículo 12. Dice, el cuarto ángel tocó su trompeta. Aquí vamos con la cuarta trompeta. Y fue asolada la tercera parte del sol, de la luna y de las estrellas, de modo que se oscureció la tercera parte de ellos. La tercera parte de ellos. Así quedó sin luz la tercera parte del día y la tercera parte de la noche. Fue un momento
oscuro. Ahora, tú y yo no nos imaginamos esto. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a la luz del sol y en la noche a la energía eléctrica. Pero puedes imaginarte que Juan verdaderamente, al estar describiendo esta visión, él se queda en ese momento perplejo, tratando de hacer entender a la iglesia de lo que estaba aconteciendo y de lo que él estaba tratando de ver. Esto una vez más me recuerda a mí una de las plagas en el libro de Éxodo. En el libro de Éxodo, capítulo 10, versículo 21 al versículo 23, una vez más, Dios nos abre una ventana de lo que había acontecido en Egipto y que ahora el mundo entero lo estaba viviendo. Vayamos pues a Éxodo capítulo 10, versículos 21 al 23. Dice, el Señor dijo a Moisés, levanta los brazos al cielo para que todo Egipto, ¿quién? Todo Egipto se cubra de tinieblas. Tinieblas tan densas que se pueda palpar. Tinieblas tan densas que se puedan palpar. Tú entiendes que cuando esto ocurrió, ellos podían sentir con sus manos, con sus dedos, cuando caminaban un poquito, ellos podían sentir la tiniebla densa, se podía percibir. Versículo 22. Moisés levantó los brazos al cielo y durante 3 días, acuérdate que la tercera parte había sido oscurecida, dice completamente en el Apocalipsis. Durante 3 días, todo Egipto quedó envuelto en densas tinieblas. Durante ese tiempo, mira lo que ocurrió. Aquí nos abrió una ventana, Dios. Los egipcios no podían ver unos a otros ni moverse de un sitio. Sin embargo, en todos los hogares israelitas había luz. Alabado sea el Señor. Entonces, ¿qué miramos ahí? Ahí se envuelve por lo menos 1/3 de la tierra y toda ella es afectada. Una oscuridad intensa, gloria al Señor, que se produce en esta cuarta trompeta. Recordemos que hay 7 trompetas que necesitan ser sonadas. Ya vamos por la cuarta. Gloria al Señor. En nuestra próxima sesión vamos a avanzar a las demás y voy a estar explicando esto con más detalle. Así que mis amados hermanos, hoy quiero que quedemos acá. Quiero que quedemos acá y que entendamos verdaderamente que ahora las trompetas están siendo sonadas y que las trompetas son ¿para qué? Para dar advertencia. Los sellos habían sido abiertos. 7 sellos habían sido abiertos. Ahora empiezan el toque de las trompetas. Nosotros como hijos de Dios anunciamos que Cristo Jesús viene. Nosotros como hijos de Dios le decimos a la gente que busquen a Cristo, que entreguen sus vidas, que vayan a la casa de Dios, que se congreguen y que juntos como asamblea, como pueblo de Dios, busquemos el rostro de Dios y preparemos nuestros corazones para el día de la venida de Cristo Jesús. Para que nosotros seamos tomados, gloria al nombre del Señor, y que nosotros, como pueblo de Dios, seamos cubiertos con su preciosa sangre. Mi amado hermano, seguimos como iglesia anunciando. Los predicadores continuamos predicando. Los pastores siguen tocando la trompeta.
por medio del poder de la predicación, la iglesia sigue testificándole a la gente que Cristo viene, que entreguen sus vidas, que busquen al Señor, que no se queden en su casa mientras deberían estarse congregando. Mi amado, Dios mandó tanta advertencia a Egipto una y otra vez. Antes de que cada plaga cayera sobre Egipto, Dios mandaba un mensaje. La iglesia a través de los años ha anunciado las buenas nuevas del Señor. Y hasta los tiempos de hoy en los cuales tú y yo estamos viviendo, seguimos anunciando la venida del Señor, pero sabemos que la venida del Señor está más cerca. Escuchamos, como lo he venido repitiendo, los pasos de nuestro maestro. No nos queda mucho tiempo. Por eso seguimos anunciando y ahora con más desesperación, porque sabemos que los tiempos se han empeorado, que las cosas no son como antes. Llegarán los tiempos más difíciles que hemos visto y necesitamos nosotros preparar nuestro corazón delante de Dios. Necesitamos usar nuestros labios y tocar trompeta y decirle a la gente que tiene que venir a los pies de Cristo porque algo horrible se aproxima y que si ellos no entregan su vida al Señor, serán también destruidos. Mi amado hermano, en esta preciosa noche, quiero dejarte con esta palabra dentro de tu corazón, que tú la agarres y le des gracias a Dios, porque tú estás escuchando la voz de tu amado, la voz de tu Señor, la voz de Jesucristo a través de su palabra. Tu corazón palpita y tu corazón arde diciendo, Señor, ven, Señor, ven. Como dice el libro de Apocalipsis, la iglesia dice, ven. El Espíritu dice, ven. Es el anhelo de los hijos de Dios que Cristo venga pronto y que nos libere de toda esta crueldad de este mundo, de todos aquellos los burladores que se han burlado de los hijos de Dios y de la venida del Señor. Porque cuando Cristo venga, mi amado, será un día glorioso para los hijos de Dios, pero un día de lamento para aquellos que no entregaron su vida a Cristo Jesús. Pero tú y yo disfrutaremos el momento. Tú y yo nos estamos preparando. Tú y yo no seremos sorprendidos. Tú y yo nos encontrará el Señor buscándole continuamente, amándole continuamente, bendiciendo a nuestras familias continuamente y diciéndole a este mundo que reciba a Cristo Jesús, que entreguen sus vidas y que se aparten del pecado para que cuando Cristo vengan sean galardonados. Mis muy amados hermanos, en esta preciosa noche, día o mañana, no importa el tiempo que te esté tocando el escuchar esta palabra, lo importante es que la estás escuchando. Cristo Jesús nos está llamando. ¿Puedes escuchar su voz? ¿Puedes verlo a través de la palabra? ¿Puedes sentirlo en tu corazón, en tu ser? Puedes sentir verdaderamente que Él te ama de tal manera que continuamente nos está dando su mensaje para que lo anunciemos y para que vivamos como es digno de ese llamamiento divino en Cristo Jesús. Así que, mi amado hermano, agarra esta palabra, guárdala en tu corazón, pero compártela con la gente. No te quedes con el mensaje de salvación. No te quedes en tu casa. Ve, como dice la Escritura, congrégate en una casa de Dios. Congrégate donde se predica el Evangelio de Cristo. Congrégate donde se predica la sola fe, la sola esperanza, la sola gracia. Y que tenemos que ser santo como Él es santo. En medio de toda la humanidad nuestra, hay un Dios que está santificando a su iglesia.
que la está limpiando continuamente, que la está preparando para un encuentro extraordinario. Pero una iglesia que se prepara es una iglesia que comprende y entiende los tiempos. Nosotros entendemos el tiempo. Deja que los demás se distraigan. Deja que los demás no presten atención. Pero tú que estás escuchando, tú que estás conectado el día de hoy, tú presta atención. Tú no te duermas. Tú mantente velando, despierto delante del Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Que la llama del Espíritu Santo siga encendido y ardiendo en tu corazón, para que alumbres no solamente tu vida personal, pero la vida de tus seres amados, la vida de tu casa, la vida de tus hermanos y tus familiares, y la vida de toda aquella persona que se acerque a ti y le anuncies el evangelio de Jesucristo, el evangelio eterno. ¿Por qué no damos gracias ahí donde estás? Y solamente lo único que hacemos es agradecerle al Señor con todo nuestro corazón. Padre de la gloria, en el nombre poderoso de Jesucristo, te agradecemos con todo el corazón. Te damos las gracias por esta palabra recibida. Gracias, Señor, porque sabemos que nos has dejado escrito los misterios para que nosotros como tu iglesia los abracemos y los compartamos con todos aquellos que tú estás llamando para que ellos sean salvos. Mientras unos no quieren escuchar, hay otros que quieren recibir. Tu palabra dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Pero Señor, ¿quién de nosotros sabe quién es llamado y quién es escogido? Solamente tú lo sabes, Señor. Solamente tú lo sabes. Así que a la iglesia le toca predicarle el evangelio a toda criatura. Y serás tú, papá, el que escogerá y sabe quiénes son llamados y sabes quiénes son escogidos. Danos la palabra, danos la unción, danos la carga, el amor para poder predicar tu palabra a toda persona que se nos acerque. Permítenos ser una antorcha. Permítenos ser luz en tanta oscuridad en esta tierra. Te lo pedimos todo, mi Señor y mi Salvador, en el nombre poderoso de Jesucristo, para gloria y honra de tu nombre en esta noche. Y todos decimos amén y amén. Gracias, Señor Jesús. Gracias.